que coincidía con nuestra sesión de clase. Tal vez la maestra Cintia ingrese un poco más tarde, pero bueno, vamos a comenzar nuestra sesión de trabajo. Voy a apagar un poquito mi cámara y el día de hoy vamos a tratar de complementar lo que estuvimos comentando la sesión de clase pasada. La sesión de clase pasada, que la dedicamos esencialmente a discutir sobre las teorías del aprendizaje, las diferentes formas que conocemos en que el aprendizaje se desarrolla. Y ahora tenemos el gusto de hablar de esta visión hasta cierto grado moderna, porque es nueva, pero al mismo grado no tan moderna, porque en realidad hablar de las ciencias médicas, hablar de cómo en gran medida la medicina con otros campos de conocimiento han venido avanzando y nos han venido mostrando una propia versión del aprendizaje, no solamente desde un punto de vista conductual o cognitivo, sino desde un punto de vista biológico. Y bueno, esto va a ser interesante porque esto también nos va a dar pie, nos va a dar oportunidad de adquirir cierta terminología, de adquirir cierto vocabulario que vamos a utilizar para analizar primero cómo funciona el cerebro y después para tratar de poner énfasis en algunas diferencias que van surgiendo en esta evolución, de evolución cerebral, y que van teniendo consecuencias importantes en las acciones que podemos emprender. Desde acciones que tienen que ver con la motricidad, acciones que tienen que ver con el lenguaje, acciones que tienen que ver con la cognición, con los propios procesos de razonamiento. Y entonces esta es una parte fundamental porque en esta parte es donde construimos parte de ese lenguaje que vamos a utilizar. Y vamos a comenzar con la cita de uno de los libros clásicos, probablemente el libro más profundo de teorías del aprendizaje conocido, el Kierkegaard y Bauer, dos autores que escribieron por los años 70, son un libro que se llama Teorías del Aprendizaje, y que en su época trataron de hacer una colección de todas las teorías existentes o que habían existido hasta ese momento, pero con un gran nivel de profundidad. Por otro lado, bueno, lo interesante es que ahí tenemos un repositorio muy interesante, muy importante sobre las teorías del aprendizaje, pero la limitación es que ya no hubo un segundo libro y entonces después de los años 70 ya no tenemos otro texto tan completo que nos dé un panorama tan amplio de todas las teorías del aprendizaje. Ampliamente, teorías del aprendizaje de Kierkegaard y Bauer. Particularmente hay una versión al español impresa por la editorial Trillas, que es de una muy buena calidad. Bueno, pues Kierkegaard y Bauer dicen esta frase en su texto: nada es más cierto que nuestra conducta representa un producto de nuestro sistema nervioso. Interesante, es decir, si queremos entender nuestra conducta, hay entonces que entender nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso. Entonces, podríamos decir lo siguiente, que nuestras ideas sobre las células del sistema nervioso, ya hace mucho tiempo, sobre el cerebro, sobre la conducta, van a ser integradas principalmente en el siglo XIX y se van a deber a diversas aportaciones de varios campos del conocimiento: la anatomía, la histología, la embriología, la fisiología, la farmacobiología, la psicología. Antes de eso, se consideraba que los nervios eran ciertos ductos que transportaban a todo el cuerpo humores que eran producidos por el cerebro.
Perdón. Aquí no logro ver cuando hay una pregunta, pero parece ser que hay una pregunta. Adelante, Ramón. Sí, por favor, adelante, maestro. No está proyectando nada, maestro. No estoy proyectando. Gracias. Bueno, es que a mí no me parece, y como me estaba imaginando lo que estaba diciendo, dije, a lo mejor está el cerebro ahí, pero yo no alcanzo a ver las diapositivas. De hecho, pensando que estaba proyectando, discúlpenme. A ver, ¿ya se ve ahí? Sí, maestro, ahí está, Okay. correcto. Muchísimas gracias. Gracias, le agradezco mucho porque acá me parecía como que ya se estuviera proyectando, pero no lo hacía. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, comentábamos que hay varias disciplinas como la anatomía, la histología, la embriología, la fisiología, la farmacobiología, la psicología misma, que contribuyeron a lograr construir un primer modelo del cerebro y particularmente un modelo del sistema nervioso. Antes, por ejemplo, se creía que los nervios eran ciertos conductos que transportaban a todo el cuerpo los humores producidos por el cerebro y la médula espinal. Fue hasta que aparece el microscopio, hasta que se inventa el microscopio, que se identifica la estructura celular del sistema nervioso. Y bueno, hay varios personajes que aparecen, varios importantes personajes. Golgi, Ramón y Cajal van a culminar con ese planteamiento de asumir que la neurona es una unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Estamos hablando de la misma época en la que Galvani va a descubrir la bioelectricidad, aparecen los electrofisiólogos como Dubois-Reymond, Müller, y van a comprobar ese paso, ese relevo de la actividad eléctrica de una neurona a otra neurona. Bernard, Herrling y Langway, por ejemplo, van a añadir a ese conocimiento las bases químicas que permitieron esclarecer los mecanismos de transmisión de información entre las neuronas, la secreción y la recepción de mensajeros químicos o neurotransmisores en las diferentes regiones de contacto. Ahí tenemos, por cierto, una imagen de Ramón y Cajal, ¿sí? Quien obtuvo, por cierto, un amplio reconocimiento por definir a la neurona como esta unidad estructural y funcional del sistema nervioso, entre ellos un ganador del Premio Nobel de Medicina. Ya para el siglo XX, ¿sí? Se tomaron varias ideas, entre ellas, por ejemplo, aquella idea que desde siglos atrás habría propuesto Descartes, René Descartes, quien insistió mucho en estudiar los reflejos de la medicina, de la médula espinal, perdón, y que además dieron pie a los estudios de Sherrington y después de Iván Pavlov. Es relevante. Iván Pavlov es un personaje que ya hemos citado en el curso, porque ya hemos hablado de las teorías conductistas. Y de hecho, Pavlov, ganador del Premio Nobel de Medicina, uno de los primeros ganadores del Premio Nobel de Medicina. Y parte de su trabajo, parte del trabajo de Pavlov, ¿sí?, va a consistir en tratar de estudiar la capacidad de memoria, el reflejo propiamente, que tienen los músculos. De inicio, probablemente, todo indica y todo aparece
con un interés propio, ¿sí? Con un interés propio que tiene que ver primordialmente con el reflejo muscular. Pero después, ya a profundidad, nos damos cuenta que ese reflejo existe porque está condicionado por el sistema nervioso. Los trabajos de Bartlett, Tolman, Miller, Neisser, Simon van entonces a sentar la base para la psicología de la cognición. Gazzaniga nos dice entonces que el estudio de las neurociencias cognitivas busca determinar los algoritmos que rigen el desarrollo y la asociación funcional de los elementos estructurales neurales para generar una actividad fisiológica. Permítanme un momento, vamos a recibir a alguien que desea acompañarnos. Bienvenida, maestra Cintia, un gusto que nos acompañe, muchas gracias. Y estos elementos estructurales van a dar pie a varias operaciones importantes, como la percepción, la cognición y finalmente, de manera importante, la conciencia. De hecho, para Koslin, esa es una de las metas que tienen las neurociencias, el poder determinar cómo funciona el cerebro y cómo es que el cerebro da lugar a la actividad mental. Ese es probablemente uno de los adjetivos más importantes que establece la neurociencia. Y entonces, el gran cuestionamiento es cómo funciona la mente. ¿Qué es la mente? Es gran parte de la pregunta fundamental. ¿Cómo es que la mente es esa entidad inmaterial que va controlando el comportamiento y que, por cierto, esta definición de Algaraz y de Guma es una manera de definir la mente porque hay una variedad de formas diferentes de conceptualizarla. En esta clase, en este curso, no hemos considerado un cuestionamiento mayor sobre la mente. No tenemos una postura crítica en ese sentido, ya que no buscamos redefinir la idea de la inteligencia artificial. Sin embargo, simplemente podríamos decir, sin mucha mayor cuestión a punto, que es esa entidad inmaterial que va controlando el comportamiento. Un momento, por favor, parece ser que alguien más nos acompaña. A ver. Aquí está. Vamos con la silla, mamá. ¿Tú tienes, mamá? No, ¿el aceite? Sí. Pues es que siempre pides esa manita. Vienes también que hombre y te subes. Sí.
Bueno, que baje, porque eso de que yo le suba no inventes. Hola a todos, un gusto saludarles. Muchas gracias. Una disculpa. Parecer mi internet me sacó un poco de la sesión. Una pequeña molestia. ¿Hasta qué punto lograban escucharme? Nada, Nada. solo hasta que le dio acceso a la compañera Cintia. Y ya después se perdió. Nos Así dijo, es, voy a dar acceso y le dio acceso y ya no lo escuchamos más. Ok, así es, a muchas eso me gracias. pasó. Ok, bueno, vamos entonces. Comentábamos justamente de esta definición de mente. Tal vez lograron escuchar esa parte. Y justo ahí comentaba yo el hecho de que no tomaríamos una perspectiva crítica como la que se puede tener en la inteligencia artificial. Es decir, no nos vamos a cuestionar acá qué es la mente de manera irrestricta, sino que más bien nos vamos a cuestionar sobre cómo funciona y cómo en gran medida a través de la mente nos permite construir, por ejemplo, ciertos procesos de razonamiento y de pensamiento. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a hablar de ello. Y para ello necesitamos recordar sobre algunos elementos del sistema nervioso. Por ejemplo, que el sistema nervioso está compuesto a su vez por dos subsistemas. El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Ahí en el sistema nervioso periférico, a su vez es un sistema nervioso autónomo, porque una parte de él logra controlar ciertas actividades involuntarias, y debo decirlo, logra controlarlas parcialmente, es decir, no para todo el tiempo. Por ejemplo, logramos controlar hasta cierto nivel la adrenalina, la excitación en el sistema simpático. Buscamos, por ejemplo, también la acetylcolina para amortiguar, para relajar dentro del sistema parasimpático. Y después tenemos el sistema nervioso periférico somático, que va controlando aquellas actividades voluntarias. Es importante mencionar que este sistema nervioso periférico autónomo controla las actividades involuntarias durante un tiempo, pero no siempre es posible controlarlas. ¿Sí? Por ejemplo, una persona puede controlar una necesidad primaria, como es beber agua, tiempo, pero no lo podrá hacer todo el tiempo. Es decir, habrá un momento en que el organismo logre desestabilizar al sistema nervioso y obligarlo, por una necesidad natural en este caso, de atender esa necesidad. Bueno, es importante mencionar que entonces algunas personas, mediante técnicas adecuadas, también logran controlar parcialmente, insisto, parcialmente, algunas de esas actividades. Ahora, tenemos el sistema nervioso central, que está constituido por la médula espinal, por el encéfalo. ¿Sí? Ahí en el encéfalo tenemos el tronco cerebral, está el mencéfalo, las protuberancias, el bulbo raquídeo, pero también está el cerebelo, el cerebro, y este cerebro que está compuesto por el diencéfalo y la corteza, los hemisferios. Ahora vamos a hablar de esto un poco más en detalle. Aquí tenemos las partes del cerebro. Y tal vez aquí viene la primera actividad que dejamos justamente de tarea, que dejamos para revisar, para hacer. Si ustedes recuerdan,
Compartimos la sesión pasada si era posible tener algunos colores, algunos plumones, algo que nos permitiera, algunas hojas en blanco, que nos permitieran dibujar, que nos permitieran colorear. Entonces, en estas partes del cerebro, vamos a hacer este dibujo, vamos a trazarlo. La función de trazarlo no es otra más de que tener este recuerdo, tener en nuestra memoria cuáles son nuestras partes. Vamos a tratar de trazar este dibujo allá, en casa, donde tenemos la médula espinal, el cerebelo, identificar dónde está el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal. Ahora vamos a hablar de estas partes y de cuál es su función. Pero antes de eso vamos a recordar estas partes. Entonces, Enrique, ¿cuánto tiempo necesitamos para hacer esta actividad ahí en casa? 5 minutos para mí. Bueno, yo digo. 5 minutos. Muy bien, muy bien. Entonces, proponen 5 minutos. Vamos a dar entonces unos 5 minutos, si les parece bien. Y ahora continuamos. Voy a dejar con ustedes la proyección. Ahora vuelvo a proyectar para que ustedes puedan trazar este dibujo ya. A mí sí se me complica, yo no sé dibujar, ¿cómo le hago? Claro, ese es un reto muy, muy interesante. Vamos a tratar, lo podemos abrir, bueno, lo vamos a ver acá en la computadora, lo que podamos ir trazando poco a poco, maestros, poco a poco. Pero sí es importante entender la actividad. La principal función de la actividad no es solamente el lograr hacer un dibujo hermoso, sino el ir entendiendo en qué región está cada parte, cómo nombramos cada parte, cada región. ¿Ok?
Muy bien, muy bien. Bueno, hemos dado un poquito de tiempo para que todos ustedes puedan divertirse un poquito dibujando y claro, es un reto interesante el poder identificar. ¿Cuál es la intención? Poder identificar con claridad las partes del cerebro. Recordemos, la médula espinal, el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el cerebelo. Ahora observemos esta otra imagen. Esta es otra imagen de corte del cerebro que nos permite identificar otras partes. Miren, aquí tenemos al tálamo, al hipotálamo, al hipocampo, a la glándula pituitaria, a la corteza cerebral, al cerebelo y en la parte baja, vean por favor, está ese tronco encefálico que tiene, pues en la parte más baja la médula espinal y conforme va subiendo la médula, el puente de Barolio y el mencéfalo, ¿sí? El mencéfalo. A ver, entonces vamos a hacer un segundo ejercicio, ahora que estamos todos practicando un poco, y vamos a hacer este segundo dibujo, por favor. Vamos a dar 5 minutos para que podamos hacer este dibujo. Es muy importante que además de hacer el dibujo, podamos colorear con diferentes colores para poder diferenciar las partes, por un lado, y por otro lado, para ponerle el nombre a cada una de las partes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien, entonces adelante, maestros, maestras, adelante por favor, si son tan amables, vamos a hacer este segundo dibujo, por favor.
Muy bien, ¿cómo vamos? Ya casi, ya nada más me faltan los nombres. Ok. Maestro Ramón, ¿cómo va usted? Ay, espérame. Muy bien. Les invito entonces que al terminarlo nuevamente lo compartan al grupo, por favor, si son tan amables. Muy bien. Ah, mire, excelente. Muy bien, maestra Cintia, ¿cómo vamos? Bien, ya casi. Bien, muy bien, no se preocupe. Aquí esperamos con mucho gusto. Gracias. Muy bien, pues bueno, lo que tenemos aquí son justo estas partes del cerebro eh, que tenemos a través de este corte transversal y que nos permiten observar otros elementos muy importantes, como vamos a ver en relación al hipocampo, al hipotálamo, al tálamo, la corteza cerebral, el cuerpo calloso, el cerebelo, la glándula pituitaria, el tronco encefálico y el cerebelo. Bueno, esto entonces
nos permite darnos cuenta de la complejidad que tiene esta parte de nuestro cuerpo. En este otro corte podemos observar al cerebro, ahora en un plano sagital. Observemos nuevamente cómo del lado derecho, en la parte baja, tenemos la médula espinal, el bulbo raquídeo, ¿sí? Estas partes, el mencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo que forman parte del tronco cerebral. Después tenemos, muchas gracias, maestro Enrique, muchísimas gracias, muy bien, excelentes dibujos, muy bien. Después tenemos la epífisis o la glándula pineal, la circunvolución del cíngulo, el cerebro, ¿sí? El cuerpo calloso, el fórnix, los cuerpos mamilares, el cuasma óptico, el hipotálamo, la amígdala que va a ser muy importante con relación a la gestión emocional, la hipófisis, el tálamo, el hipocampo. Entonces, ahí tenemos partes justamente de nuestro cerebro que vamos a ir estudiando poco a poco. Poco a poco vamos a ir conociendo más en detalle. En este otro corte, este corte que llamamos el plano coronal, observemos también nuevamente, tratemos de identificar sobre todo aquellos elementos que se repiten para tratar de lograr tener esa ubicación. ¿Dónde está el cerebelo? La amígdala nuevamente. Observen, por favor, que hay una amígdala en la derecha, en la izquierda. El tronco cerebral, ¿sí? La médula espinal, el tronco cerebral con el mencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo. Después tenemos el hipotálamo, el tálamo, el fórnix, el cuerpo calloso, la corteza cerebral que forma parte de esta corona, el cerebro, el núcleo caudado y el cerebelo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos cortes de nuestro cerebro y aún tenemos este otro corte más, pero en este caso es solamente tomando en cuenta el sistema límbico. De hecho, este es un corte realizado originalmente, es un mapa realizado originalmente por Snell en el 2003, donde tenemos justamente el hipocampo, pero observemos cómo ya tenemos aquí más elementos. En el lóbulo frontal tenemos las comisuras anterior, tenemos la columna del fórnix, el cuerpo mamilar, el bulbo olfativo, la cintilla olfatoria, el cuerpo amigdalino, ya cerca del lóbulo temporal, el incus, en fin, podemos encontrar muchos más elementos ligados justamente al lóbulo. Y bueno, esta imagen nos habla mucho de la importancia que tiene la médula espinal, ¿sí? La médula espinal que forma parte del sistema nervioso, que es la parte del sistema nervioso que conecta directamente con otros órganos del cuerpo humano. Ahí podemos ver cómo de la médula podemos diferenciar algunos elementos de su médula que forman parte del sistema nervioso simpático, que está relacionado principalmente con los procesos de excitación del cuerpo humano, y el sistema nervioso parasimpático, que busca más bien amortiguar, relajar. Bueno, dentro del sistema de esta conexión que se da entre la médula y el sistema nervioso simpático, pues tenemos la dilatación de la pupila, por ejemplo, la aceleración del latido cardíaco, que va acentuando las contracciones, la inhibición de la actividad, la estimulación por el hígado, la secreción de adrenalina y noradrenalina por parte del riñón y las glándulas suprarrenales, o que también nos permite relajar la vejiga. Por otro lado, tenemos la contracción de la pupila, aminorar el latido cardíaco, ¿sí? En el corazón, estimular la actividad, ¿sí? En el estómago y el páncreas, estimular la vesícula biliar,
la vesícula biliar y el hígado están conectados, y la contracción de la vejiga, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo el cuidado de la médula espinal va a tener una conexión muy importante con otros órganos del cuerpo humano y con diferentes acciones que el cuerpo humano hace de manera natural. Bueno, pues el cerebro está dividido, como ya vimos, por la mitad en dos hemisferios cerebrales. De inicio, uno izquierdo y uno derecho. Y también, en cierta medida, está dividido por una zona delantera del lóbulo frontal y una zona trasera, donde va a tener tres lóbulos: el parental, el temporal y el occipital. Y justamente debajo, detrás de ahí, ¿sí? Debajo y en la parte de atrás, esa porción pequeña, esa porción esférica, que comúnmente nosotros llamamos se llama cerebelo. Y un poco más en el interior, el cerebelo vendría siendo un poco esta parte que nosotros llamamos justamente algo así como la nuca, que comúnmente utilizamos esta palabra para referirnos justamente a esta región. Ahora, un poco más abajo está el tronco cerebral y está el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, el cuerpo calloso, ¿sí? Ahora, este cerebro y el cerebelo van a tener capas superficiales muy delgadas de sustancia gris y regiones internas, ya más en el interior, ¿sí?, de sustancia blanca. Bueno, las regiones de la sustancia gris se llaman corteza cerebral y corteza cerebelar. Por otro lado, la sustancia gris, ¿sí?, ahí es donde se van a ejecutar varios tipos de tareas computacionales, ¿sí? Vamos a ver qué tipos. Mientras que la sustancia blanca, más bien, está compuesta de ciertas fibras nerviosas que transportan señales de una parte a otra parte del cerebro. Ahora, diversas partes de la corteza cerebral están asociadas con funciones específicas. Por ejemplo, la corteza visual en una región en el interior del lóbulo occipital, justo en la parte trasera del cerebro, está relacionada con la recepción e interpretación de la visión. Ahí es donde interpretamos las señales que proceden de nuestros ojos. Por otro lado, en el hemisferio cerebral derecho, por ejemplo, está relacionado con la parte izquierda del cuerpo, y el hemisferio cerebral izquierdo está relacionado con la parte derecha del cuerpo, hablando del movimiento. En la corteza visual, el lado derecho está asociado con el lado izquierdo del campo visual de los dos ojos. Y de la misma forma, el lado izquierdo está asociado al lado derecho del campo visual también de los dos ojos. Esto significa entonces que los nervios que salen del lado derecho de la retina de cada ojo deben de ir a la corteza visual derecha. Recordemos que la imagen de la retina está invertida. Y que los nervios que salen del lado izquierdo de la retina de cada ojo deben de ir justamente a la corteza visual izquierda. Entonces se va formando una especie como de mapa del lado izquierdo del campo visual de la corteza visual derecha, y se va formando otro mapa del lado derecho del campo visual de la corteza visual izquierda. Ahora, así como ocurre en los ojos, un poco ocurre también con los oídos. Los oídos cruzan el lado contrario del cerebro. Sin embargo, quien no cumple esta regla, quien va a hacer un
una excepción de la regla va a ser justamente el olfato. ¿Sí? El olfato es que no cumple esta condición, ya que esta regla que sí se cumple para la vista, para el oído, para los sonidos, en el olfato, la corteza olfativa derecha está situada en la que está relacionada con la ventana derecha de la nariz. Y la parte izquierda con la ventana izquierda de la nariz. Entonces observemos cómo el oído, el movimiento y la vista tienen esta similitud, pero el olfato no la tiene. Ahora, las sensaciones del tacto tienen que ver con la región del lóbulo parietal que vamos a llamar corteza somatosensorial. Esa región está entre los lóbulos parietal y frontal y hay una correspondencia muy concreta entre las diversas partes de la superficie del cuerpo y las regiones de esa corteza somatosensorial. Por ejemplo, la corteza somatosensorial derecha trata las sensaciones del lado izquierdo del cuerpo y la izquierda las del lado derecho del cuerpo. De hecho, hay una región análoga en el lóbulo frontal situada justo delante de la división entre el lóbulo frontal y la parietal, que llamamos corteza motora y que está relacionada con la activación del movimiento en las diversas partes de nuestro cuerpo. Ahí podemos ver cómo también existe una correspondencia muy específica entre los diversos músculos del cuerpo y esta corteza motora. De tal manera que la corteza motora derecha va a controlar el lado izquierdo del cuerpo y la corteza motora izquierda va a controlar el lado derecho del cuerpo. Bueno, entonces no olvidemos, nuevamente, no vamos a dibujarlo ya, pero lo comentamos a modo, de que todos tengamos lóbulo frontal en rojo, lóbulo temporal en morado, lóbulo parietal en amarillo, lóbulo occipital en azul, cerebelo y médula espinal. Ahora, estas regiones, las regiones de la corteza cerebral, ¿sí? Las cortezas visual, auditiva, olfativa, somatosensorial y motora, les llamamos primarias. Les llamamos así porque son las que están más relacionadas con la entrada y salida de información del cerebro. La región, por ejemplo, motora secundaria está relacionada con los planos del movimiento que son traducidos justamente por la corteza motora primaria cuando se realizan movimientos musculares. Entonces, en lo que sigue, y vean que ahí ya encontramos una primera limitación en nuestro estudio, vamos a tener que desistir de la corteza olfativa. Es decir, no vamos a considerar el olfato porque el olfato es mucho más complejo, tiene un comportamiento diferente y realmente no conocemos tanto del olfato. Vamos entonces a considerar lo visual, lo auditivo, lo somatosensorial y lo motor. Es decir, vamos a considerar el movimiento, lo que escuchamos y lo que observamos. Ahora, las otras regiones cerebrales les llamamos terciarias o también a veces les llamamos cortezas de asociación. ¿Sí? En esas cortezas de asociación, ahí es donde se lleva la actividad más abstracta, la actividad más sofisticada de nuestro cerebro. Ahí es, por ejemplo, donde se analiza, donde se mezcla la información que proviene de varias regiones sensoriales. Ahí, por ejemplo, es donde está la memoria. Ahí es donde se construyen o vamos construyendo las imágenes del mundo exterior, donde concibimos, donde evaluamos planes generales y donde se formula o se entiende el habla. ¿Sí? Entonces, estos centros del habla, que vamos a ver que el habla es muy, muy importante, están primordialmente
del lado izquierdo del cerebro. En las áreas que vamos a llamar las áreas de Broca, ¿sí? Las áreas de Broca, esta área llamada así por el investigador que lo descubre, que la descubre, que vamos a ver que es una región en la parte trasera del lóbulo frontal y otra región llamada el área de Wernicke, que está justamente dentro y alrededor de la parte superior trasera del lóbulo temporal. El área de Broca, por ejemplo, está relacionada con la formulación de enunciados, mientras que el área de Wernicke está relacionada con la comprensión del lenguaje. ¿Qué podemos decir? Que cuando alguien se lesiona el área de Broca, presenta dificultad para el habla, presenta dificultad para expresar. Sin embargo, que no exprese no significa que no comprenda. Habitualmente, cuando alguien tiene un daño en el área de Broca, tiene dificultad para expresar su pensamiento, tiene dificultad para hablar inclusive, pero su comprensión puede ser perfecta, puede estar intacta. Por otro lado, si el área de Wernicke se lesiona, sí puede hablar, sí puede expresarse, pero ahí lo que es razonar, para darle consistencia a aquello que se piensa. Ahora, entre las dos áreas, entre el área de Broca y el área de Wernicke, hay un haz nervioso que llamamos fascículo arqueado. ¿Y qué podemos decir? Que cuando este se lesiona, no queda impedida la comprensión. El habla sigue siendo fluida, pero la comprensión, aquello que se comprende, no logra expresarse de manera verbal. ¿Sí? Es decir, es cuando se comprende, se puede hablar algunas palabras, pero es muy difícil construir oraciones o proposiciones que lleven detrás una expresión más fina o exigente del pensamiento. El input del cerebro, entonces, procede de las señales visuales, auditivas, táctiles y otras más que son registradas en las porciones primarias de estos lóbulos parietal, temporal y occipital. Y el output del cerebro, en forma de activación de movimientos corporales, se va produciendo en las porciones primarias de los lóbulos frontales del cerebro. Entre ambos existe algún tipo de procesamiento. Existe un movimiento en la actividad cerebral que va comenzando primero en las porciones primarias de los lóbulos y que se va desplazando a las porciones secundarias a medida que va avanzando con la información de entrada. Y que va finalmente, se va comprendiendo completamente. Esa comprensión del habla es la que finalmente sucede en el. Y me gustaría esta parte, este análisis, continuar diciendo un poco que el fascículo arqueado va llevando esta información procesada al lóbulo frontal. En las regiones generales, terciarias, ahí es donde se van formando los planes de actuación. ¿Sí? Estos planes generales de actuación, que son en cierta medida las concepciones más concretas sobre los movimientos corporales en las regiones motoras secundarias y en la actividad cerebral, y cómo la actividad cerebral se va moviendo hacia la corteza motora primaria desde que se envían señales a los diversos músculos en el cuerpo. Y esta descripción sobre el fascículo arqueado la hace uno de los matemáticos más brillantes de nuestra época, Roger Penrose, quien aparece en esta imagen, que además, además de ser un gran matemático y un físico muy reconocido, ganador del premio Nobel, también ha sido investigador en sus últimos años sobre neurociencias. Y bueno, les invito a leer mucho más del trabajo de Roger Penrose
particularmente su trabajo en neurociencias es muy relevante. Bueno, me gustaría terminar con esta lámina, porque esta pequeña primera descripción, aún no profunda, aún no lo suficientemente profunda, la siguiente sesión vamos a entrar con mayor profundidad, podría interpretarse en cierto dispositivo de computación, con una máquina que llamamos la máquina de Turing, en honor a Alan Turing, un gran matemático inglés, creador de las primeras computadoras, desde un punto de vista teórico. Va a ser John von Neumann quien logra después reproducir una computadora, una computadora para poder desarrollar determinados cálculos, ya desde un punto de vista físico. Sin embargo, con la información de entrada, esa información que obtenemos a través de los sentidos, con la información de salida, esa información procesada, con actividad cerebral independiente a cualquier input sensorial, ¿sí? Cuando pensamos, cuando calculamos, cuando meditamos sobre un recuerdo. Sugiere entonces que el fenómeno de la conciencia aparece cuando dicha actividad alcanza cierto nivel de sofisticación. Sin embargo, la interpretación y la descripción del cerebro que proviene de esta visión de la inteligencia artificial fuerte sigue siendo tosca, sigue siendo incompleta. ¿Sí? La computadora no es tan compleja, es muy compleja desde luego, pero no es tan compleja como es de complejo el cerebro humano. ¿Sí? El cerebro humano es mucho, mucho más complejo. Entonces, si ustedes me permiten, voy a enviar nuevamente una lectura para que ustedes puedan revisar. Hace un par de años estuve justamente escribiendo un breve texto que en ese entonces llamamos Introducción a las teorías del aprendizaje. Y uno de los capítulos que dedicamos en este texto fue justamente la neurofisiología del aprendizaje. Entonces, vamos a dejar este capítulo para que ustedes puedan revisarlo. Parte de lo que hoy estuvimos platicando tiene que ver con este capítulo, pero llega la parte interesante, que es la primera tarea, ¿sí? La primera tarea, que es, vamos a tratar de hacer un dibujo del cerebro. Es decir, vamos a buscar información, puede ser de internet, hay muchísimas páginas de medicina que son muy útiles, y vamos a tratar de hacer un dibujo lo más completo posible de nuestro cerebro. ¿Sí? Estos dibujos que hemos observado el día de hoy ya tienen varios elementos, pero estoy seguro que van a poder encontrar un dibujo aún más completo. Y el reto, maestro Ramón, maestro Enrique, maestra Cintia, es que lo podamos hacer nosotros. ¿Por qué es importante hacerlo nosotros? Porque al hacerlo, en cierta medida, vamos recordando dónde están ubicadas las regiones. Y eso hace que cuando hablamos, que cuando tratamos de describir parte de las acciones que hacen algunas partes de nuestro cerebro, pues es mucho más fácil captar la idea de qué parte es la que está funcionando. ¿Les parece bien? Muy bien, maestra Cintia, adelante, por favor, si es tan amable. No me quedó claro en cuanto a cómo voy a describir el cerebro. De acuerdo a la información que nos brindó, vamos a dibujar el cerebro manifestando las tres partes, la primaria, la secundaria y la terciaria. ¿Así es como lo quiere o cómo lo puedo? Eso sería maravilloso, aunque probablemente con la información que vimos el día de hoy no lo tengamos completo. Por eso comentábamos la posibilidad de poder investigar inclusive en algún texto de neurociencias, en algún texto de neurología, en ciencias médicas, o inclusive en alguna página de internet relacionada a las ciencias médicas, neurología, neurociencias, podemos encontrar otros mapas más completos que los que el día de hoy revisamos.
Muchas gracias por la duda, maestro. Ahora Sí. ya me quedó más clara. Más clara. Entonces, la idea es investigar primero un mapa y después ese mapa reproducirlo en papel y color. Es decir, hacer un buen dibujo, hacer el dibujo y poner el nombre de cada una de las partes. Ir identificando el nombre de cada una de las partes. Esa es una parte esencial, va a ser una parte esencial, porque la siguiente sesión vamos a tratar de terminar de explicar algunas teorías que nos dicen más o menos cómo funcionan ciertas partes del cerebro y vamos a tratar de observar cómo esas partes en algunas ocasiones pueden tener averías, es decir, cómo nuestro cerebro por diferentes razones podemos tener algunas áreas del cerebro que no cumplen con su función y como consecuencia de no cumplir con su función, encontramos ahí justamente algunas limitaciones en el comportamiento, en la cognición de nosotros, de los seres humanos. Y ese es el principio para hablar de los problemas de aprendizaje, justamente, porque vamos a ver cómo los problemas de aprendizaje son consecuencia de estas averías, justamente. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Por favor, adelante. Maestra Cintia, adelante, por favor. Claro que sí. Ahora entiendo por qué a veces se nos dificulta, en mi caso, el poderme expresar con mayor claridad. ¿Por qué? Porque mi cerebro no lo he enfocado en el área de que primero procese la información, la entienda para poderme dar a expresar. De verdad que qué maravilla es el cerebro, pero no lo logramos comprender hasta que no estamos estudiando. Muchas gracias por tus conocimientos y ahora puedo entender el por qué muchos de mis alumnos no se logran explicar. ¿Por qué? Porque no logramos ampliarles su vocabulario. Bueno, en mi caso. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho a ustedes que nos acompañen. Y bueno, el día de hoy ha sido el inicio, digamos, de hablar un poco sobre esta parte de la neurofisiología del cerebro, pero vamos a seguir trabajando en ello. Podríamos decir que en esta sesión es como una introducción a la neurofisiología y la siguiente sesión vamos a avanzar en ello y después vamos a hablar de la neuropsicología del cerebro. Así que, pues bueno, de antemano les agradezco mucho su atención, también su paciencia, porque hoy tuvimos una sesión irregular por mi actividad profesional académica previa a esta breve sesión que hemos tenido, pero esperamos el próximo lunes poder tener una sesión regular con más tiempo y poder revisar los tópicos que convienen. Así que muchísimas gracias. Maestro Ramón, ¿algún último comentario de cierre? Todo bien, maestro, todo bien. Pues me quedo todavía reflexionando acerca de las funciones cerebrales. Espero que ahondemos un poquito más porque, como yo le menciono, yo estoy en el nivel universitario y no se presentan tantos casos como puede ser en el nivel básico de problemas así, pero como dice la maestra, a veces nosotros mismos no podemos procesar la información para poderla transmitir de manera adecuada. Entonces yo creo que de que nos va a servir, nos va a servir. Pero un poquito tenemos que ir descubriendo cómo. Vamos a irlo haciendo poco a poco. Y tenemos muchas sesiones para abundar, así que vamos a ir paso a paso y muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muy buena noche. Que descansen. Hasta luego. Buena noche. Buenas noches. Muy buena noche.